Se espera una lluvia de amparos, me imagino que va a ser a partir del mes de enero cuando entre en vigor la ley hacendaria. Y ante esta preocupación de quienes viven ahí en la zona norte del país, de la República Mexicana, es que el día de hoy agradecemos mucho a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, el que nos tome la llamada. ¿Todavía no la tenemos en la línea? Senadora, ¿ya está usted ahí? Sí, claro que sí. Al contrario, Eduardo. Te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada, ¿eh? La preocupación, senadora. El norte de la República, tu estado sobre todo, que viven tanto de la comunicación con el Estados Unidos, que es obviamente un país donde fluye el comercio de manera muy fuerte, generando inclusive fuentes de trabajo en nuestros estados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están tomando los ciudadanos el comercio, los industriales, el que se venga ya a partir del 1 de enero, porque no podemos esperar otra cosa, la avalancha con este incremento al 16%? Sí, gracias, Eduardo, muchísimas gracias por permitirme comunicarme con los ciudadanos. Es muy lamentable lo que viene. Creo que la insensibilidad de los senadores priistas y una parte del PRD, no es pretexto el que no vivas en la frontera para entender que la dinámica de la frontera es con su homólogo, con la parte de Estados Unidos, que compiten con el país más poderoso del mundo, con un 8.25 de tax contra un 11, que ese ir y venir, el día a día, de la dinámica de la frontera, tanto de Estados Unidos para México como de México para Estados Unidos, es una dinámica que se caracteriza y que es de ahí. Por eso la importancia de lo que hicieron. Al escuchar los debates de los compañeros senadores, donde hablaban de que no era justo que se tuviera un impuesto especial, creo que tienen un desconocimiento terrible de lo que es la frontera. Creo que entonces, porque hay 3 tipos de salarios mínimos en el país, creo que ni siquiera la Secretaría de Hacienda se puso a estudiar los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia para resolver a favor de que existiera el 11% ahí en la frontera, diferente al resto del país. Sí, indiscutiblemente que hay que hacer algo, hay que poner mucho ojo en lo que está pasando ahí en la frontera norte. Senadora, ¿me permitirías ir a un corte y regresar con ese mismo tema? Sí, claro que sí, como usted guste. Son las 16:49. Vamos a un corte pequeñito y regresamos. Sigue escuchando Voces al Aire. Directo al punto crítico de la noticia. Emprender es avanzar por un camino en el que hay un paso especialmente importante, el primer paso. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En ABC Radio, Reporte 760. llegue pronto a su destino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Avenida Juárez registra carga vehicular a partir de Paseo La Reforma y con dirección al eje central Lázaro Cárdenas. Ligeros asentamientos hallará en Fresnoturiza de Mier, del eje 3 oriente a la calle Topacio. Circulación constante en el nicho periférico de Barranca de Muerto hacia Las Flores. Lento desplazamiento muestra la calle de Ignacio Zaragoza desde el nicho periférico hasta Río Churubusco. Finalizando el reporte de tránsito complicado en circuito interior de Marina Nacional a La Raza. Hasta aquí reporte Centro de Orientación Vial Policía de Ciudad de México. Más información en www.reporte760.com. Estoy impartiendo actualmente en la materia de historia, llevo 20 años en el servicio. No nos oponemos a un cambio porque yo personalmente sí quiero que haya un cambio. Todos los maestros tenemos un gran compromiso con los jóvenes, con los niños, porque aparte de ser maestro yo también soy padre. Y a mí también me gustaría que a mis hijos se les dé una educación de calidad, que el día de mañana ellos puedan tener las armas para poder salir adelante. Reforma educativa. Infórmate y conoce más. Gobierno de la República.
Mis estimados amigos radioescuchas, Harmon Hall sabe que una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida es aprender inglés. Aprovecha el Buen Fin del 15 al 19 de noviembre obteniendo un 25% de descuento en tu primer curso, o bien si ya eres alumno de Harmon Hall, puedes obtener el 20% de descuento en el siguiente o los siguientes cursos. Recuerda, Harmon Hall abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento laboral y por lo tanto a cumplir tus sueños. No lo pienses más, ¿por qué no llamas al 01800-422-5292 o visita harmonhall.com? Únete a los más de 2 millones de egresados que dominan el idioma inglés. Continuamos en Voces al Aire. Directo al punto crítico de la noticia. Y regresamos con la senadora por el estado de Coahuila, la licenciada Silvia Guadalupe Garza Galván. Senadora, veníamos platicando de cómo va a afectar, cómo puede afectar a toda la franja fronteriza esta aplicación del impuesto del IVA que se ya y no solamente primero, es eso, ¿no? Mi estimado Eduardo, también es que quitan la extensión a la industria maquiladora. La industria maquiladora que genera aproximadamente 2.3 millones de empleos, es que se vuelve un problema de flujo. Si bien es cierto que les van a regresar el 16, cuando la maquila entra en las materias primas, sí, y luego después sale, no había un cargo, hoy va a haber un cargo. O sea, esa materia prima entra de los productos, ¿no? Sí, se transforma y se va. Hoy le cargan el 16% y se vuelve un problema de flujo. Si bien es cierto que Hacienda lo va a regresar, Hacienda no tiene palabra, mi estimado Eduardo, como lo puede regresar en 3 meses, se puede tardar 3 años. O encontrarle algún mecanismo como para quedárselo, ¿no? Pues no lo dudo. Pero también, lamentablemente, no solamente se trata del IVA en la frontera. Lamento mucho comunicarle esto a los ciudadanos, lo que va a pasar el 1 de enero del 2014. Vamos a regresar por las muestras que nos está dando el gobierno, vamos a regresar a los gobiernos parecidos al de Echeverría, al de Portillo. Es una deuda que no teníamos, el pedir esta deuda de más de 780 mil millones de pesos que no teníamos desde 1989, es increíble lo que está pasando. ¿Y para qué quiere el gobierno más impuestos si no lo sabe gastar? Hoy compra voluntades, hoy acalla el sistema de electricistas de Martín Esparza con una pensión de 15 mil pesos a 1,400 electricistas. Pues todo mundo, ¿tú crees que cualquier otro ciudadano quiere también así fácilmente esa pensión? Hoy no sabe ejercer su autoridad y ahí tiene a la gente tomado el monumento de la revolución y sus alrededores, quebrando los negocios que hay en un lado y ellos exigiendo un bono que más o menos será de 115 millones de pesos, condonando el 70% de la deuda a Cuba, que se representan alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, creo que no se vale exprimir a los mexicanos, creo que no se vale exprimir a la clase trabajadora para él estar haciendo estos pagos, este mal gasto del dinero público, porque no es dinero de ellos. Senadora, con todo esto que se está viviendo ahí en el estado de Coahuila y en esta franja fronteriza, ¿tú cómo sientes que vaya evolucionando, por ejemplo, este mes de noviembre, diciembre, previo a enero? ¿Cómo sientes la acción o la forma de accionar de los empresarios y de los ciudadanos en general? Lo que pasa es que en realidad, Eduardo, le están quitando competitividad a nuestra industria nacional. Ese es el problema. Y ponen un impuesto verde en Coahuila al carbón. Voy a hablar específicamente de eso. Si bien estoy a favor de ese tipo de impuestos, pero no en la forma que lo hacen. Lo mal llaman impuesto verde. Es un impuesto que se trata solamente de gravar. Es un impuesto donde no se dice en qué se va a invertir. Es un impuesto donde, por ejemplo, entran al país aproximadamente más de 6 millones de toneladas de carbón al año de otros países que no tienen firmado el protocolo de Kioto, que tienen o que no tienen una legislación ambiental y que no tienen ese impuesto que hoy se pretende cobrar aquí. Los deja fuera de competitividad, pero también a las empresas. O sea, es algo muy lamentable lo que va a pasar. No lo vamos a sentir en estos meses, Eduardo, lo vamos a sentir cuando estemos aproximadamente en marzo, en abril, se va a sentir esto, y lo que me preocupa muchísimo es
Por ejemplo, las deducciones. Hoy la empresa, ya ves que tienen un sueldo y les dan vales de despensa, de gasolina, premios de puntualidad, etcétera, solamente van a poder reducir el 53%. ¿Qué va a hacer la empresa con el resto? Porque eso sí va a afectar a nuestros empleados. ¿Qué va a hacer la industria maquiladora? ¿Se queda o se va a otros países donde les ofrezcan mejores condiciones? Y eso es la importancia, que perdemos competitividad, que dejamos de generar empleo. Pues vamos a tener que darle seguimiento puntual a los acontecimientos que vengan, ¿no, senadora? Porque se prevé difícil la situación, pero no insuperable. Esto que estamos viendo hoy, nosotros ya lo vivimos en Coahuila, aumentos de impuestos, la deuda exorbitante de más de 37 mil millones de pesos. Hoy no completa el gobierno, hoy está haciendo la deuda a otros 20 años más, que ya tenía, de por sí había 30 años, pues imagínate hacerlo más para poder completar con el gasto. Lo mismo va a pasar, desgraciadamente, en México. Creo que los modelos de España, de Grecia, no le han servido al gobierno de nada, sino para visualizar. Necesitamos un país competitivo, un país que se generen empleos, un país donde tenga inversión. Pues mira, en las redes sociales veía yo un Twitter que me mandaron que dice: una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Y esto lo dijo Sir Winston Churchill ya en sus tiempos, imagínate. Desde hace mucho tiempo, y lo más lamentable es que también el IVA a lo que se propuso, pues al final de cuentas se transmite al consumidor. Pues esto es, te agradezco infinitamente, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el que nos hayas tomado la llamada como para ver qué es lo que está sucediendo en la frontera norte. Gracias, muy amable, un abrazo y gracias por permitirme comunicarme con los ciudadanos. A ti, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente porque esto no se puede quedar así. Indiscutiblemente que el problema hay que superarlo.